Bueno, en este video vamos a hablar de dos temas. El primero va a ser sobre los gráficos y vamos a ver dos tipos de gráficos que nos van a ayudar a observar el comportamiento del mercado. Y vamos a hablar sobre una herramienta que nos va a servir mucho para hacer el análisis de los instrumentos que nosotros seleccionamos para nuestra operativa. Bueno, vamos a empezar con el tema de gráficos. Entonces, un gráfico lo que nos ofrece es información relevante sobre el precio. Este primer tipo de gráfico del que les voy a hablar se llama gráfico de línea y es un gráfico que da una lectura un poco más rápida del comportamiento del precio o de la situación actual del precio. Es un gráfico que nos puede ayudar, digamos, de forma general cuál ha sido el movimiento que ha tenido el mercado, pero no es tan preciso, así que para las personas que hacemos Forex, no es de ayuda para tomar decisiones como tal de entrada o de salida al mercado, sino que nos ayuda a saber de pronto de una forma un poco más general lo que ha hecho el precio. Este tipo de gráfico se forma gracias a la unión de los puntos, ya sea de los precios de cierre, de los precios promedio o de los precios de compra. Eso ya depende, digamos, de la plataforma en que nosotros vayamos a analizar. Y el segundo tipo de gráfico del que les voy a hablar es el gráfico de velas japonesas. Este gráfico es uno de los tipos de gráfico más preferidos por las personas porque nos dan una mejor perspectiva sobre el comportamiento del precio o del instrumento. Nos muestra patrones, nos sirve para tener mayor eficiencia en el trading por la claridad de la información que muestra a través de las velas y nos ayuda a tomar mejores decisiones, ya sea de entrada o de salida en el mercado. Como este es el tipo de gráfico que vamos a utilizar la mayoría de veces o casi siempre, en el próximo video se explicará de forma más profunda cómo está conformado, cuál es la estructura de las velas, los tipos de velas que existen y también la información que nos proveen de acuerdo a su formación. Bueno, ya viendo los dos tipos de gráficos que vamos a utilizar principalmente, podemos pasar a hablar sobre la herramienta que nos va a ayudar a analizar esos gráficos y esta herramienta se llama TradingView. TradingView es una plataforma que nos ofrece información en tiempo real sobre los instrumentos financieros a los cuales tenemos acceso. En esta pestaña de mercados nos muestra todos los activos financieros a los cuales nosotros podemos acceder y analizar. Miremos más o menos cómo es la estructura de esta pantalla inicial de TradingView. Tenemos acá una pestaña de ideas y acá lo que podemos ver es que los diferentes miembros de esta plataforma tienen la opción de publicar los análisis que hacen de los instrumentos financieros que ellos seleccionan. Esas ideas nosotros podemos verlas o cualquier persona pues que tenga cuenta en esta plataforma puede verlas. En la parte de mercados, como ya vimos, nos muestra los instrumentos financieros a los cuales podemos acceder. En esta pestaña de scripts nos muestra todos los indicadores que podemos utilizar para nuestro análisis. También tenemos esta pestaña de gráfico, que allí es donde vamos a tener acceso a los gráficos de los diferentes instrumentos financieros que vayamos a analizar. Para unirnos a esta plataforma, simplemente debemos hacer clic en este botón. Es totalmente gratuita, aunque tiene una versión paga, pero realmente no es necesario utilizarla. Con la versión gratuita es más que suficiente. Entonces, yo creo mi cuenta y cuando ingreso a ella, voy a la opción de gráfico. Entonces, esperamos a que cargue y miremos cómo está estructurada esta pantalla.
En la parte derecha, en este primer botón o icono, lo que podemos hacer es buscar los instrumentos financieros de nuestro interés y añadirlos a esta lista. Entonces, por ejemplo, yo quiero analizar el CAD Yen, entonces CAD JP Yen, y lo añado. Entonces, a medida que yo voy buscando el instrumento financiero de mi interés, lo voy añadiendo a mi lista. También en esta misma sección lo que encontramos son alertas. La versión gratuita nos permite colocar solo una alerta. Entonces, digamos, yo me paro en el gráfico y acá en esta cruz, en este más que aparece al lado del precio, yo le doy clic y me da la opción de añadir alerta a este par. Otra opción muy interesante que nos aparece acá es mis ideas, que como les comentaba, todos tenemos la posibilidad de publicar nuestras ideas, ya sea públicas o publicarlas de forma privada, como para yo hacer seguimiento a mis análisis. Entonces, después de un tiempo, yo voy y reviso las publicaciones que he realizado, las ideas que he realizado. Inicialmente la pantalla se me muestra así, que fue, digamos, el momento o la estructura que presentaba en el momento que yo la publiqué, y esta flechita me permite ver cómo fue el movimiento a futuro. Entonces acá podemos ver cómo se comportó el precio después de que yo hice el análisis y publiqué la idea. Otra opción que se nos muestra acá que es muy interesante es el flujo de ideas. TradingView es como por así decirlo una red social para traders. Entonces uno puede seguir a otros usuarios. Y cuando yo me voy a flujo de ideas, lo que puedo observar son las ideas publicadas por esas personas a las que yo sigo. Entonces acá puedo encontrar esas publicaciones y esas ideas que tienen sobre los posibles movimientos que va a hacer determinado par. Estas son como, digamos, las funciones que uno más utiliza de esta herramienta. Acá también podemos encontrar como un chat privado y uno que es ya público. Ya en cuanto a las herramientas de análisis, podemos observar en la parte izquierda las diferentes opciones que nos da la plataforma. Entonces, en cuanto a temas de líneas, nos ofrece todo este tipo de líneas para nosotros realizar nuestro análisis técnico. Algo muy útil que nos es de mucha ayuda es que yo eh, en vez de tener que buscar una línea acá, si yo la utilizo muy frecuentemente, simplemente le coloco una estrellita para que me aparezca en la barra de herramientas principal, que sería esta. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá este ángulo de tendencia que de pronto utilizo frecuentemente, entonces para no tener que venir a buscarlo, simplemente le doy estrellita y ya queda agregado a mi barra de herramientas como de favorito. Tenemos líneas, tenemos también, por ejemplo, el Fibonacci, el cuadro de Gantt, tenemos la extensión de Fibonacci, tenemos opciones para escribir en la pantalla, de formas, de texto, también para posición. Bueno, estas son herramientas que ya cada uno puede explorar. Entonces, por ejemplo, en mi barra de herramientas favoritas, yo tengo el retroceso de Fibonacci, tengo el rectángulo, tengo unas líneas de tendencia y también una horizontal. Tengo la posición larga, que es la que yo indico cuando quiero tomar una compra, y la posición corta cuando yo quiero tomar una venta. La herramienta de texto, flecha, pincel, y pues esta fue como ejemplo. Entonces, para eso nos sirven estas herramientas, las podemos explorar y ver cuáles son las que son de nuestra utilidad, y las que vamos a utilizar frecuentemente, les colocamos la estrellita para que aparezca siempre en nuestra barra principal. Entonces,
Cuando yo quiero que esta barra no se vea, puedo desactivar la opción acá de la estrellita y cuando quiero verla, la activo de nuevo. De igual forma pasa con esta información que se muestra en esta barra superior, que es sobre las temporalidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo como temporalidades favoritas 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, una semana y un mes. Pero entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar 3 horas, de igual forma lo marco y ya me va a aparecer en, en la barra principal y lo quito. Asimismo, con el tipo de gráficos nos permite ver el gráfico de velas japonesas y nos permite ver otro tipo de gráficos como lo son de línea, que también lo tengo marcado, y otros tipos de gráficos que es de área, de referencia, pero realmente los que se utilizan frecuentemente son los de velas japonesas y los gráficos de línea. Asimismo, tenemos acá una opción para indicadores, pero esto ya es de acuerdo a las necesidades que tenga la persona para hacer su análisis. Entonces, miremos cómo es el área del gráfico como tal. Bueno, en la parte derecha podemos observar el precio y en la parte inferior la escala de tiempo. Nosotros tenemos una opción y es de poner el gráfico en auto, que esto lo que quiere decir es que a medida que yo lo amplío o reduzco el tamaño, este se va acomodando al tamaño de mi pantalla. Pero yo también lo que puedo hacer es acá, a través del precio, yo puedo modificar el tamaño y acomodar el gráfico, pues digamos, de una forma en que yo pueda visualizarlo mejor. En cuanto a temporalidades, TradingView nos ofrece estas opciones para mirar los gráficos, que es desde 1 minuto hasta un mes. Entonces, esto también depende al tipo de operativa que nosotros vayamos a realizar, si es scalping, si es intraday, si es un swing. Entonces, yo tengo estas diferentes opciones y pues me voy desplazando en ellas de acuerdo pues a la necesidad que se me presente. Ya en cuanto a herramientas, por ejemplo, la configuración de una herramienta, por ejemplo, si yo quiero configurar mi Fibonacci, simplemente o puedo dar clic acá en configuración como tal o doy doble clic sobre, sobre la herramienta que haya aplicado y le puedo dar coordenadas, puedo también darle formato al estilo, entonces cambiar los colores, los niveles y también puedo seleccionar en qué marcos de tiempo quiero yo que sea visible y en cuáles no quiero que se vea. De igual forma, pues puedo dar formato a las otras herramientas y hay una opción también que nos es muy útil, que es el de plantillas. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta línea, pongo esta línea horizontal, le doy un color, le doy un grosor diferente y prefiero que sea intermitente, entonces yo esto lo puedo guardar como una plantilla. En la opción que nos aparece acá, en este de plantillas, guardar plantilla de dibujo como, entonces yo le doy el nombre que prefiera, en este caso voy a colocar ejemplo. Entonces yo ya cada que marque una línea de este tipo, digamos que puede cambiarse, entonces yo por algún motivo la cambié, y resulta que por acá quiero otra línea de este tipo que me indica, no sé, un soporte, por ejemplo. Entonces yo selecciono mi línea, me voy a plantillas y aplico la que yo quiero y ya se me modifica de acuerdo pues al formato que yo guardé. Bueno, estas son como las principales herramientas y así como de forma muy general, ya cada uno puede crear su cuenta y revisar cuáles herramientas existen y mirar cuáles son las que van a utilizar y cómo funcionan también.